Bienvenido a tu clase del 23 de septiembre del 2021 de español. El día de hoy vamos a trabajar con nuestra guía y vamos a seguir trabajando con los textos históricos. Vamos a abrir nuestra guía en la página 29, en donde dice Leo relatos históricos. Bien, nuestro libro comienza diciendo prácticas sociales del lenguaje. Y aquí vienen las prácticas que vamos a aprender en este trimestre, que son a reescribir relatos históricos para publicarlos, que es lo que hemos estado aprendiendo a hacer, analizar fábulas y refranes, elaborar y publicar anuncios publicitarios y buscar información de diferentes fuentes. En el cuadrito de color rojo que vemos en nuestro libro nos dice o nos da una información interesante. Te cuento que un relato histórico es una narración sobre sucesos o hechos realmente relacionados con la historia. Es decir, un relato histórico nos cuenta y nos dice algo que realmente pasó. No son cuentos, no son novelas, no es la invención de una persona, son sucesos que ocurrieron en la vida, pero que ocurrieron en el pasado, es decir, hace mucho tiempo atrás. La descripción de estos relatos se hace en forma cronológica, es decir, de mayor a menor tiempo. Empezamos siempre con los hechos más antiguos y vamos avanzando conforme el tiempo se va acercando a nuestra época. Es decir, empezamos de los años, por ejemplo, empezamos de los años 20, 30, después los 40 y así sucesivamente. Y utiliza verbos en tiempo pretérito o copretérito, es decir, en tiempo pasado. Además, el texto debe de tener un inicio, es decir, un planteamiento con una introducción, que es lo que vimos en la clase pasada, en donde te pedí que reescribieras tu texto colocándole una introducción o un planteamiento. Es decir, en donde tú escribieras un inicio y dieras a conocer qué es lo que iba a pasar en nuestro texto, donde presentaras los personajes o la situación que se iba a vivir, un desarrollo en donde demos a conocer todas las causas y las consecuencias que estuvieron enlazadas en ese hecho histórico, y un desenlace, es decir, en qué terminó o cuál fue el fin de ese suceso importante, que en nuestro caso estuvimos trabajando con Agustín de Iturbide, en mi caso particular, y el desenlace de mi historia o de la historia histórica de Agustín fue que lo sentenciaron a muerte y se cumplió su sentencia, es decir, lo pasaron por las armas. Ese sería el desenlace de mi historia. En tu caso, tú estuviste trabajando con los textos de tu libro de español y también con tu propio texto, el cual es, bueno, ya los reescribiste después de que ya los analizamos. ¿Recuerdas cómo los analizamos? Bueno, pues analizamos cuándo y dónde pasó, quiénes pasaron, en qué momento pasaron. Después de que analizamos esas preguntas, analizamos las causas y las consecuencias, es decir, qué hecho histórico dio lugar a otro hecho histórico y cómo estos hechos históricos se enlazaban. También checamos los nexos y los adverbios o adverbios de tiempo, es decir, los que nos dicen cuándo, en qué época se dio, que puede ser el dónde, inmediatamente, después, luego, al final, etc. Bien. Ahora en nuestro texto vamos a ir trabajando con lo que nos piden. Por ejemplo, en el primer ejercicio nos dice, relaciona con una línea cada dato para narrar un relato histórico con su pregunta correspondiente. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí en esta casilla nos dan ciertos datos que son personajes, lugar, tiempo, motivos, inicio, desarrollo y el desenlace. Para analizarlas existen ciertas preguntas. ¿Cuáles preguntas? ¿Cómo concluyó? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué sucedió al principio? ¿Quién? ¿Cómo se explica o se relacionan los hechos? ¿Y dónde? Yo te voy a ayudar con las primeras. Por ejemplo, personajes. ¿Qué preguntas de las que tenemos aquí nos ayudarían a encontrar los personajes de nuestra historia o de nuestro relato histórico? ¿Cómo concluyó?
No. ¿Cuándo? Tampoco. ¿Por qué? Esa nos daría más bien la consecuencia. ¿Qué sucedió al principio? Esa nos da lo que es el inicio, el planteamiento y la introducción. ¿Quién? Esta pregunta nos da los personajes o quienes participaron. Entonces, nosotros la vamos a enlazar. Hacemos, por ejemplo, el segundo, que es el lugar. Vamos a buscar qué preguntas nos ayudan a identificar el lugar en el que pasó. ¿Cómo concluyó? Ese nos da el final. ¿Cuándo? Nos da un tiempo. ¿Por qué y cómo? El por qué nos da lo que son las consecuencias. ¿Qué sucedió al principio? Ese nos relata la introducción, nos ayuda a identificar la introducción. ¿Quién? Ya vimos que son los personajes. ¿Cómo se explican o se relacionan los hechos, las consecuencias o los motivos? ¿Y dónde? ¿Dónde que nos da el lugar o el... Entonces lo vamos a enlazar. Tiempo. Ok. ¿Cuál pregunta de estas nos indica o nos ayuda a analizar el tiempo o el cuándo sucedió nuestra historia? Pues fácil, la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿En qué año pasó? De esta misma manera vas a seguir analizando las demás casillas que nos dan, que es el motivo, el inicio, el desarrollo y el desenlace. Todas estas están relacionadas con lo que hemos estado haciendo, que es el analizar nuestros relatos históricos. En la siguiente actividad nos dice, lee los siguientes textos y después realiza lo que se indica. Ok, yo te voy a ayudar leyendo el primer texto. Vamos a ver qué nos dice. Al consumarse la independencia de México, se llevó a cabo una Junta Provisional de Gobierno para determinar un Congreso que definiría la forma de gobierno que se establecería en el país. A ver, ¿qué nos está diciendo aquí? Se acabó la independencia y una junta busca encontrar la mejor manera de gobernar a nuestro país, que sería la idea principal. Muy bien. Ahora es tu turno. Te toca leer los siguientes dos textos para ver de qué tratan. Una vez que hayas leído tus textos, nos dicen, al formar un solo relato histórico con los tres textos, escribe uno al que correspondería al inicio, dos al desarrollo y tres al desenlace. ¿Qué es lo que nos pide que hagamos? Vamos a leer nuestros tres textos y vamos a colocarle el número 1 en donde se encuentra el planteamiento de nuestra historia, es decir, en donde nos dicen de qué trata la historia o cuál sería el inicio. 2 al desarrollo, en donde ya nos presentan el conflicto o la situación que llama más la atención, y 3 al desenlace, que sería la conclusión. Una manera fácil de podernos ayudar a identificar las partes es checar lo que son los nexos o las palabras clave que nos dan. Por ejemplo, en el primer cuadrito que yo leí nos dice, al consumarse la independencia se llevó a cabo una junta. En el segundo inicia el principal problema. Aquí nos está hablando del problema o el nudo de la historia. Y en el último cuadrito nos dice, finalmente, es decir, aquí concluye la historia. De esta manera te va a resultar sumamente fácil encontrar el 1, es decir, el inicio, el 2, el desarrollo y el 3. Yo te voy a ayudar con el inicio. El inicio es el primer cuadro que yo leí, entonces le coloco el 1. Ahora es tu turno, solamente tienes que identificar el desarrollo y el final o el desenlace. Una vez que hayas terminado tu hoja, habrás terminado con la clase del día de hoy. Toma una foto de tu hoja 29 de la guía y súbela como evidencia de tu trabajo. Esa sería la tarea, la fotografía de la página 29. Y con esto terminamos nuestra clase de español del día de hoy. Espero que hayas tenido una buena clase y nos vemos en la próxima. Que tengas un buen día.